Era junio de 1819, y la Guerra de Independencia llevaba casi una década destruyendo el norte de América del Sur. Simón Bolívar tenía 35 años, una cicatriz en el hombro izquierdo que nunca terminó de cerrar, y la mirada de alguien que ha visto morir a demasiados hombres para seguir creyendo en la victoria fácil. El ejército patriota había sido derrotado, dispersado y reconstituido tantas veces que sus propios generales habían dejado de contar las bajas. España controlaba Nueva Granada, el territorio que hoy llamamos Colombia, con una guarnición de varios miles de soldados realistas bien equipados, bien pagados y convencidos de que la rebelión era cosa de tiempo, que eventualmente se apagaría sola. Lo que ningún oficial español calculó jamás fue que su enemigo estaba planeando atacar desde donde ningún ejército en la historia del continente había atacado antes. El contexto de esa guerra era brutal en una forma que los libros de historia raramente transmiten con suficiente honestidad. Desde 1810, los patriotas habían intentado y fracasado en liberar Venezuela y Nueva Granada en múltiples campañas. Las victorias de Bolívar habían sido seguidas de contraofensivas realistas que arrasaban pueblos, fusilaban colaboradores y destruían cualquier estructura que los independentistas hubieran construido. El general Pablo Morillo, apodado el pacificador por los españoles y el carnicero por los venezolanos, había llegado en 1815 con 10.000 soldados veteranos de las guerras napoleónicas y había restaurado el control español con una violencia metódica que dejó miles de fusilados. Para 1819, el movimiento independentista estaba técnicamente vivo, pero geográficamente acorralado. Bolívar operaba desde los llanos del Casanare, en la frontera entre Venezuela y Nueva Granada, con un ejército que dependía del ganado cimarrón para comer y de la lealtad de los llaneros para existir. Los llaneros eran el corazón de ese ejército y también su mayor contradicción. Eran jinetes extraordinarios, guerreros de una ferocidad que asombraba a los oficiales europeos, hombres capaces de cabalgar durante días sin agua y de combatir con lanza y machete con una eficacia que ningún entrenamiento convencional podría replicar. Pero eran hombres de los llanos. Habían nacido al nivel del mar, en temperaturas que raramente bajaban de 30 grados, en una geografía plana hasta el horizonte donde el único obstáculo era el río o la inundación estacional. Los Andes no eran para ellos una referencia geográfica concreta, sino una leyenda, una línea oscura en el horizonte que nadie de su mundo había cruzado nunca con un ejército. Pedirles que escalaran una montaña de 1000 metros en invierno era, en términos prácticos, o pedirles que entraran a un mundo para el que su cuerpo y su experiencia no tenían ninguna preparación posible. Fue en ese contexto, un ejército agotado, un territorio hostil, un enemigo consolidado, que Bolívar convocó el Congreso de Angostura en febrero de 1819. Ante los representantes de las provincias patriotas, pronunció un discurso que duraría horas y que hoy figura entre los textos políticos más importantes de la historia latinoamericana. Pero lo que ocurrió después del discurso, en las semanas siguientes, en las conversaciones privadas con sus generales, no está en ningún discurso oficial. Está en las cartas, en los partes militares, en los testimonios de quienes lo vieron trazar sobre un mapa desdibujado la línea que nadie se atrevía a señalar. El paso de Pisba, a 1000 metros de altitud, en plena cordillera oriental de los Andes, cruzable en verano con enorme dificultad y prácticamente suicida en los meses de invierno. El plan de Bolívar no era un plan en el sentido convencional del término. Era una apuesta calculada sobre la psicología del enemigo. Los españoles sabían que los patriotas estaban en el Casanare y sabían que tarde o temprano intentarían entrar a Nueva Granada. Lo que no podían imaginar, lo que ningún oficial con formación militar clásica podría imaginar, era que alguien eligiera cruzar en invierno por el paso más alto y más inhóspito disponible. Todas las rutas lógicas estaban vigiladas. La ruta de Cúcuta, más al norte, estaba cubierta por el ejército realista, y la ruta del sur requería un rodeo de semanas que eliminaría el factor sorpresa. El paso de Pisba era imposible, y precisamente por eso nadie lo vigilaba. Bolívar había encontrado la única puerta que el enemigo había dejado abierta porque era demasiado peligrosa para usarse.
La reunión en la que Bolívar comunicó el plan a sus oficiales no está documentada con precisión, pero sus consecuencias sí. El general Francisco de Paula Santander, que operaba con fuerzas neogranadinas al pie de los Andes, recibió instrucciones de preparar todo lo posible para recibir al ejército patriota al otro lado del páramo. Santander era un hombre metódico, un organizador de talento que compensaba con disciplina lo que le faltaba de instinto guerrillero, y su primera reacción ante el plan fue de alarma genuina. Las cartas que cruzó con Bolívar en esas semanas revelan la tensión entre ambos. Santander señalaba los riesgos con cifras y argumentos sólidos, mientras Bolívar los reconocía con serenidad y ordenaba avanzar de todas formas. «Lo sé», decía en esencia una de esas cartas. «Lo hacemos igual». El ejército que comenzó a moverse en junio de 1819 era un organismo extraño y poderoso. Había venezolanos y neogranadinos, esclavos liberados que combatían con la promesa de una libertad que el Estado patriota todavía no había terminado de garantizar por escrito, y una legión británica formada por veteranos de las guerras napoleónicas, que habían cruzado el Atlántico buscando otra guerra, otro sueldo y otra clase de gloria. Había mujeres, muchas mujeres, que no figuraban en ningún registro oficial de combatientes, pero que eran tan esenciales para la marcha como la pólvora o los caballos. Esas mujeres, llamadas rabonas, cargaban municiones, mantenían el fuego encendido bajo la lluvia, atendían a los heridos y avanzaban al mismo ritmo que los soldados. Y no eran auxiliares periféricas, eran el sistema de soporte sin el cual ese ejército no hubiera podido funcionar un solo día en campaña. Bolívar partió sabiendo con exactitud lo que le esperaba. No era un hombre que engañara a su tropa sobre las condiciones de marcha. Era demasiado pragmático para eso. Pero tampoco era un hombre que detuviera su plan por las muertes que ese plan inevitablemente iba a causar. Esa combinación de lucidez y frialdad es lo que hace tan difícil juzgarlo desde el presente con un solo argumento. Tomó una decisión que mataría a cientos de sus propios soldados y que, al mismo tiempo, abriría el camino para liberar a millones de personas de una dominación colonial de 3 siglos. Los dos hechos son igualmente ciertos y no se cancelan entre sí. Lo que comenzó ese junio en los llanos del Casanare no fue una marcha militar convencional. Fue una apuesta hecha por un hombre que entendía que la historia, a veces, solo avanza cuando alguien está dispuesto a pagar un precio que nadie más está dispuesto a calcular. Para entender lo que ocurrió en los Andes en julio de 1819, primero hay que entender quiénes eran los hombres y las mujeres que los cruzaron. No eran un ejército en el sentido europeo del término. No tenían uniformes completos, no tenían una cadena de suministros garantizada, no tenían artillería pesada ni ingenieros militares especializados en terreno de alta montaña. Eran algo más difícil de definir y, en cierto sentido, más peligroso que cualquier ejército convencional. Eran personas que no tenían nada que perder excepto la posibilidad de ganar. Esa distinción, que parece filosófica, era en realidad la diferencia táctica más importante de toda la campaña. Los llaneros venezolanos formaban el núcleo combativo del ejército. Procedían de los llanos del Orinoco y del Casanare, y una región de sabanas interminables donde la temperatura media rondaba los 38 grados y donde la geografía era, en esencia, completamente plana. Eran mestizos en su mayoría, mezcla de sangre indígena, africana y española, criados a caballo desde niños en un entorno que mataba a los débiles antes de que pudieran hacerse hombres. Su habilidad ecuestre era legendaria incluso entre los oficiales europeos que los observaban con una mezcla de admiración y perplejidad. Podían dormir sobre la silla, comer sobre la silla, pelear sobre la silla con una lanza de bambú con la misma eficacia con que un soldado regular usaba un fusil. Pero nunca habían visto una montaña de cerca. El frío era para ellos una abstracción, algo que ocurría en otros lugares del mundo, en otros climas que no eran los suyos. Junto a los llaneros marchaba la Legión Británica, uno de los elementos más extraños y fascinantes de todo el ejército patriota. Eran veteranos de las guerras napoleónicas, ingleses, irlandeses, escoceses, algunos alemanes, que habían terminado la guerra en Europa sin dinero, sin perspectivas y con demasiada experiencia en la violencia
para adaptarse fácilmente a la vida civil. Muchos habían respondido a avisos publicados en Londres y Dublín que prometían tierra, sueldo y gloria en las guerras de independencia sudamericanas. Llegaron a Venezuela sin hablar español, sin conocer el clima tropical y sin entender bien en qué bando estaban peleando exactamente. Los que sobrevivieron la aclimatación a los llanos. Muchos no la sobrevivieron, muriendo de fiebre y disentería antes de disparar un solo tiro. Eran soldados formados en la disciplina prusiana, capaces de mantener líneas de fuego bajo presión y de operar con bayoneta en combate cerrado. Su presencia en los Andes sería tan sufrida como la de cualquier otro, pero su entrenamiento los haría especialmente valiosos en el momento de combatir. Había también en ese ejército un contingente que los registros oficiales mencionan con eufemismos y que la historia tardó décadas en nombrar con precisión: los esclavos liberados. Bolívar había prometido la libertad a todo esclavo que se uniera al ejército patriota, una decisión que escandalizó a parte de la élite criolla venezolana y neogranadina que apoyaba la independencia pero no necesariamente la abolición. Esos hombres, muchos de ellos nacidos en África y otros nacidos ya en América en condición de esclavitud, peleaban con la certeza de que una derrota patriota significaba el regreso a las cadenas. No tenían ninguna ilusión sobre lo que les esperaba si el ejército realista ganaba. Esa certeza los hacía combatientes de una determinación que impresionaba incluso a los oficiales más endurecidos. No peleaban por una patria abstracta, peleaban por algo concreto y personal, el derecho a ser dueños de su propio cuerpo. Y luego estaban las rabonas. El término no aparece en casi ningún parte militar oficial de la época, lo cual ya dice todo lo necesario sobre cómo el poder las miraba. Eran las mujeres que seguían al ejército, compañeras, madres, hermanas, esposas, y que realizaban el trabajo sin el cual ninguna campaña prolongada podía sostenerse. Cargaban las municiones cuando los mulos morían. Encendían los fogones bajo la lluvia cuando los soldados llegaban al campamento demasiado exhaustos para levantar los brazos. Curaban las heridas con lo que encontraban, cosían los uniformes rotos, enterraban a los muertos cuando no había tiempo para ceremonias. En los Andes, muchas de ellas cargarían bultos que superaban su propio peso corporal, mientras ascendían por senderos de barro y hielo a más de 3000 metros de altitud. No había nadie que las obligara a subir. Subieron igual, y morirían en mayor proporción que los hombres armados que marchaban junto a ellas. El estado material del ejército, al momento de iniciar la marcha hacia los Andes, era, para decirlo con precisión documental, deplorable. Los registros de la campaña describen soldados que marchaban con alpargatas de suela delgada o directamente descalzos, con ropa de lino diseñada para el calor de los llanos, sin capas ni abrigos de ningún tipo. Las armas eran heterogéneas, fusiles de distintos modelos y calibres, muchos en mal estado, con provisiones de pólvora y balas que no siempre eran compatibles entre sí. Los caballos, fundamentales para los llaneros, estaban en condiciones irregulares después de meses de campaña en el Casanare, de donde la hierba del llano inundado no era el mejor alimento para mantener a un animal en forma de combate. Bolívar sabía todo esto. Sus cartas de esas semanas lo confirman con una claridad que no deja espacio para la idealización romántica. Sabía lo que tenía, sabía lo que le faltaba, y ordenó avanzar de todas formas. Lo que mantenía unido a ese conjunto dispar de hombres y mujeres no era la disciplina en el sentido europeo del término, sino algo más difícil de codificar en un manual militar. Era una combinación de lealtad personal a Bolívar, de odio acumulado hacia el sistema colonial que había empobrecido a unos y esclavizado a otros, y de esa forma particular de valentía que nace no del heroísmo abstracto, sino de la ausencia de alternativas. Para los llaneros, volver al llano sin haber ganado la guerra significaba seguir viviendo en un territorio arrasado por años de combate. Para los esclavos liberados, la derrota era literalmente la esclavitud. Para las rabonas, la guerra era la única economía que conocían. Nadie en ese ejército tenía un lugar seguro al que regresar. Eso, paradójicamente, los hacía casi imposibles de derrotar.
Cuando la columna comenzó a moverse hacia el piedemonte andino, en los primeros días de julio de 1819, los observadores locales que la vieron pasar describieron una imagen que no encajaba con ninguna definición convencional de fuerza militar. Era más parecida a una migración que a un desfile de tropas. Pero a la cabeza de esa columna irregular, sobre un caballo que ya mostraba las marcas de meses de campaña, cabalgaba un hombre de 35 años que había decidido que ese ejército roto y descalzo iba a cruzar los Andes en invierno y a destruir al ejército español en el otro lado. 2.500 seres humanos lo siguieron hacia las montañas. Algunos lo hicieron por convicción, otros por desesperación. Todos, sin excepción, porque en ese momento no existía ninguna otra dirección en la que valiera la pena caminar. El ascenso comenzó en los primeros días de julio de 1819. El ejército patriota entró al piedemonte andino desde Pore, en el Casanare, y comenzó a ganar altura por senderos que en muchos tramos no eran senderos sino sugerencias de camino. Líneas de barro y roca que otros viajeros habían dejado marcadas en la vegetación a lo largo de décadas. Durante los primeros días la temperatura descendió de forma gradual, y los llaneros, que nunca habían sentido un frío de verdad, lo confundieron con algo manejable. Llevaban la ropa de lino con la que habían cruzado el llano, alpargatas de suela delgada, y en muchos casos ni siquiera eso. Nadie en ese ejército tenía un abrigo. Nadie había pensado en los abrigos porque nadie en ese ejército había necesitado un abrigo jamás en su vida. A medida que la columna ascendía, pues el terreno cambiaba de una forma que los testimonios posteriores describen con una uniformidad que resulta más elocuente que cualquier exageración. Primero desapareció la vegetación alta y densa del piedemonte, y fue reemplazada por el páramo, una extensión de frailejones y musgos empapados, de suelo esponjoso que absorbía el agua de lluvia y la devolvía en forma de lodazal a cada paso. Después llegó la lluvia. No era la lluvia tropical del llano, que cae con fuerza y se detiene. Era la lluvia de páramo, fina, constante, que penetra la ropa en minutos y no cesa durante horas. Los llaneros venezolanos, acostumbrados al calor que seca el sudor antes de que llegue al suelo, sintieron por primera vez en su vida lo que significa tener el cuerpo permanentemente húmedo en temperatura cercana a 0 grados. El paso de Pisba está a aproximadamente 1000 metros de altitud. Para los soldados que venían del nivel del mar, la falta de oxígeno comenzó a hacerse sentir antes de llegar a la cima. Los síntomas del soroche, el mal de altura, son brutales para quien no está aclimatado. Dolor de cabeza que aplasta, náuseas, mareos, una fatiga que no corresponde al esfuerzo realizado, sino que parece venir de adentro, del propio cuerpo, negándose a funcionar en condiciones para las que no fue diseñado. Los caballos, que tampoco estaban aclimatados a la altitud, comenzaron a fallar antes que los hombres. Algunos se detuvieron y no pudieron continuar. Otros, más tarde, se congelarían de pie en el páramo, rígidos, con los ojos abiertos, como si la montaña los hubiera convertido en estatuas en el momento exacto en que su corazón dejó de latir. La hipotermia no avisa. Eso es lo primero que hay que entender para comprender lo que ocurrió en Pisba. No duele de la misma manera que una herida de bala o un golpe de sable. Comienza con un frío intenso, luego con un temblor incontrolable, luego con una confusión mental que la víctima raramente reconoce como tal porque la confusión ya ha comenzado. En un estado avanzado, la persona siente paradójicamente calor, se quita la ropa, se acuesta. En los testimonios de los sobrevivientes de Pisba hay una imagen que se repite con variaciones. El soldado que se sienta a descansar un momento, que cierra los ojos y al que nadie puede despertar cuando la columna vuelve a ponerse en marcha. Nadie sabe exactamente cuántos murieron así, sentados junto al camino, en silencio, sin que nadie pudiera hacer nada por ellos. Los estimados hablan de cientos. Los registros oficiales, en su vaguedad habitual, no los cuentan a todos. La nieve llegó en la parte más alta del paso. Para los llaneros venezolanos, que habían vivido toda su vida en una región donde la nieve era literalmente inconcebible, el primer contacto con ella no fue la experiencia poética que describen los viajeros europeos del siglo XIX.
fue desorientación pura. Algunos la tocaron con incredulidad, como si el mundo hubiera decidido cambiar las reglas sin aviso. Otros intentaron ignorarla y seguir marchando, que era la única respuesta lógica disponible. Lo que no podían ignorar era el efecto que tenía en sus pies. El lino de las alpargatas, ya empapado por el barro del páramo, se convirtió en una esponja de hielo alrededor de sus dedos. Los que marchaban descalzos perdieron la sensibilidad en los pies antes de llegar a la cima. Algunos no la recuperarían jamás. Las rabonas enfrentaron el paso de Pisba en las mismas condiciones que los soldados, pero cargando además los bultos que el ejército no podía dejar atrás. Municiones, herramientas, provisiones, los utensilios de cocina que eran su herramienta de trabajo y la garantía de que el ejército comería al día siguiente. Hay testimonios que describen mujeres cargando bultos de 20 y 30 kilos por senderos de hielo a 1000 metros de altitud, con las mismas alpargatas rotas o los mismos pies descalzos que los soldados. La diferencia era que ellas no tenían el fusil para apoyarse como bastón, ni el abrigo ocasional que algún oficial podía ofrecer a un combatiente. Morirían en Pisba en proporción mayor que los hombres, y sus muertes serían las últimas en ser registradas, si es que alguna vez lo fueron. Bolívar cruzó el paso junto a sus tropas. Ese detalle, que podría parecer menor, no lo es. Había comandantes en la historia militar de la época que dirigían sus campañas desde la retaguardia, desde casas de hacienda o tiendas de campaña protegidas, apareciendo al frente solo cuando el resultado ya estaba decidido. Bolívar no era ese tipo de comandante. Cruzó el mismo páramo que cruzaron sus soldados, en las mismas condiciones climáticas, sufriendo el mismo frío. Sus cartas de esos días, escritas con una letra que los archivos muestran más irregular de lo habitual, describen el estado del ejército con una franqueza que no intenta ocultar la magnitud del desastre en marcha. Sabía lo que estaba costando. Y siguió hacia adelante. Cuando la vanguardia del ejército patriota comenzó a descender por el flanco oriental de los Andes, ni hacia el valle de Socha, en el territorio neogranadino, la columna que bajaba no se parecía en casi nada a la que había comenzado a subir días antes. Los hombres que llegaron al valle caminaban con los pies vendados en tiras de ropa, con los labios partidos por el viento helado, con la piel de las manos y el rostro quemada por el frío de la altitud. Muchos estaban en un estado cercano al shock físico, funcionando con una mecánica muscular que ya no obedecía conscientemente a ninguna orden, sino simplemente continuaba porque el cuerpo, cuando ha llegado tan lejos, a veces no sabe cómo detenerse. Habían cruzado los Andes en pleno invierno, estaban vivos, y lo que los esperaba al otro lado de ese sufrimiento era algo que ninguno de ellos podía imaginar todavía desde el fondo de su agotamiento: la posibilidad real de ganar la guerra. Existe una regla no escrita en la historiografía militar clásica que determina quién merece ser recordado: el que dispara el arma, el que carga la pólvora, el que cocina la ración, el que cose la herida abierta en el campo de batalla antes de que el soldado desangre, el que entierra al muerto cuando no hay tiempo para ceremonias. Esos no cuentan. Esa regla, aplicada durante 2 siglos a la campaña libertadora de 1819, explica por qué los nombres de las rabonas no aparecen en los monumentos de Boyacá, por qué no hay calles con sus nombres en Bogotá ni en Caracas, por qué el relato oficial de la campaña más decisiva de la independencia sudamericana las menciona, cuando las menciona, como un detalle pintoresco del paisaje. No eran un detalle. Eran la columna vertebral de un ejército que sin ellas no hubiera podido caminar 3 días seguidos sin colapsar. El término rabona viene del quechua y designaba originalmente a las mujeres que seguían a los ejércitos coloniales españoles en el Perú, realizando las tareas de apoyo que el sistema militar no reconocía como trabajo, pero sin las cuales ninguna campaña podía sostenerse. Para el momento de las guerras de independencia, la práctica se había extendido por toda América del Sur con distintos nombres y distintas formas, pero con una constante universal. Eran mujeres que marchaban con el ejército, que compartían sus riesgos y sus privaciones, y que no aparecían en ningún registro oficial de bajas cuando morían. Las cifras de muertos en el cruce de Pisba, que recogen los partes militares patriotas, son incompletas precisamente
porque no contaban a las rabonas. Cuando los historiadores del siglo XX comenzaron a revisar esos archivos con ojos más críticos, encontraron que la proporción real de muertes entre las mujeres que acompañaban al ejército era mayor que entre los combatientes. El páramo no distinguía entre quien llevaba un fusil y quien llevaba una olla. Sus funciones en la campaña de los Andes cubrían todo lo que el ejército necesitaba para funcionar más allá del combate puro. Eran las responsables de la alimentación, encendían los fogones al amanecer antes de que la columna comenzara a marchar, y los apagaban de noche, después de que el último soldado hubiera comido. En el páramo de Pisba, donde la leña estaba empapada y el viento apagaba cualquier llama en segundos, mantener un fuego encendido era una tarea que requería una habilidad y una determinación que no se aprende en ninguna escuela militar. Eran también las enfermeras de campaña. Curaban heridas con hierbas que conocían por tradición, inmovilizaban fracturas con lo que encontraban, controlaban infecciones con métodos que la medicina académica de la época ni siquiera habría considerado dignos de registro, y eran, crucialmente, las cargadoras. Cuando los mulos morían en el páramo, y morían por decenas, alguien tenía que cargar lo que los mulos ya no podían. Ese alguien, con una frecuencia que los testimonios documentan sin dramatismo, eran ellas. Hay nombres que la historia ha conservado casi por accidente, rescatados de cartas personales o de testimonios tardíos de soldados que sobrevivieron lo suficiente para contar lo que vieron. Uno de los más citados es el de Evangelina Tamayo, una mujer venezolana que cruzó los Andes cargando municiones y que, según los testimonios disponibles, animaba a los soldados que flaqueaban con una energía que desconcertaba a quienes la rodeaban, porque nadie entendía de dónde sacaba esa energía después de días de marcha bajo el frío del páramo. Hay menciones dispersas de otras mujeres cuyos nombres no se conservaron completos, registradas solo como la compañera de tal o cual soldado, o simplemente como una de las mujeres del ejército. La vaguedad del archivo no es inocente. Refleja con exactitud el valor que el sistema les asignaba cuando estaban vivas. Lo que los testimonios de los sobrevivientes del cruce de Pisba describen con una consistencia que no deja lugar a la duda es que las rabonas fueron las últimas en detenerse. Cuando un llanero venezolano, derrotado por el frío y el soroche, se sentaba junto al camino y ya no podía levantarse, a veces era una mujer la que lo obligaba a seguir, tirando de él, insultándolo si era necesario, haciéndole entender que sentarse en ese páramo a 1000 metros de altitud en pleno invierno era sentarse a morir. No siempre lo lograban, pero lo intentaban. Y cuando el soldado al que habían intentado salvar moría de todas formas, ellas continuaban marchando porque no había otra opción posible. La alternativa era quedarse a morir junto a él. La muerte de las rabonas en Pisba no fue heroica en el sentido que la tradición épica le da a esa palabra. No cayeron en combate con un fusil en la mano ni pronunciando una frase memorable. Murieron de hipotermia junto a un sendero de barro helado, o despeñadas en uno de los muchos tramos donde el camino se convertía en un borde de roca sobre un precipicio, o simplemente agotadas, con el corazón que se detenía después de días de un esfuerzo que habría matado a cualquier persona en condiciones normales. Sus cuerpos quedaron en el páramo. El ejército no podía detenerse a enterrarlos. El parte militar que llegó a Bolívar días después registraba las bajas de combatientes con nombre y rango. Las rabonas, si aparecían, lo hacían como un número sin nombre al final de una lista. Lo que resulta más difícil de procesar, desde la distancia de 200 años, no es su muerte, sino el silencio que vino después. Los soldados que sobrevivieron Pisba hablaron de ese cruce durante el resto de sus vidas. Los oficiales escribieron memorias. Los historiadores del siglo XIX construyeron el relato épico de la campaña con los materiales que esos testimonios les proporcionaban. Y en ese relato épico, construido por hombres a partir de los testimonios de otros hombres, las rabonas ocupaban el espacio que siempre habían ocupado, el fondo del cuadro, el detalle que añade color local sin alterar el argumento principal. Que sin ellas el ejército no hubiera llegado al otro lado de los Andes era una verdad que todo sobreviviente sabía y que casi ninguno puso por escrito con la claridad que merecía.
Hoy, en el puente de Boyacá, y a donde se levanta el monumento a la batalla que liberó a Colombia, hay estatuas de Bolívar y de sus generales, placas con los nombres de los oficiales que combatieron el 7 de agosto de 1819, y una narrativa oficial que cuenta la historia de esa victoria con orgullo y precisión. No hay ningún monumento a las Rabonas, no hay ninguna placa con sus nombres. El ejército que cruzó los Andes y ganó en Boyacá llegó hasta allí en parte porque ellas lo hicieron posible. Y ese hecho, documentado en los propios testimonios de los sobrevivientes, espera todavía el reconocimiento que lleva 2 siglos de retraso. Los primeros habitantes del Valle de Socha, que vieron llegar a la columna patriota, no supieron al principio qué estaban mirando. No era un ejército en ningún sentido reconocible de la palabra. Era una procesión de figuras envueltas en trapos, con los pies vendados en tiras de ropa sucia, con el rostro quemado por el viento helado del páramo y los ojos hundidos de quienes llevan días sin dormir más de 2 horas seguidas. Caminaban con la rigidez de quien ha perdido la sensibilidad en las extremidades y mueve las piernas por pura mecánica muscular, sin que el cerebro termine de registrar el dolor de cada paso. Algunos se apoyaban en improvisados bastones de madera. Otros marchaban con los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto que no era arrogancia, sino el último intento del cuerpo por conservar el calor que le quedaba. Detrás de ellos, el páramo de Pisba seguía nevando en silencio, como si la montaña no supiera ni le importara lo que acababa de permitir cruzar. Socha era un pueblo pequeño en el altiplano boyacense, a una altitud todavía considerable pero suficientemente baja para que la temperatura fuera soportable. Sus habitantes eran en su mayoría mestizos e indígenas muisca, campesinos que llevaban años atrapados entre 2 fuerzas que les exigían lealtad y les cobraban impuestos. Los realistas españoles, que controlaban el territorio con la certeza de quien ha ganado ya esta guerra, y los patriotas, que aparecían y desaparecían del horizonte político con una frecuencia que no invitaba a apostar por ellos con demasiada convicción. Ese equilibrio frágil, esa prudencia de quien ha aprendido a sobrevivir entre poderes que no lo protegen, no se rompió en el momento en que los habitantes de Socha vieron el estado en que llegaban esos hombres. Algo cambió en ese instante. No era un ejército invasor, era algo más parecido a unos náufragos. La respuesta de los pueblos neogranadinos al paso del ejército de Bolívar fue uno de los factores decisivos de la campaña y uno de los menos celebrados en el relato oficial. Los campesinos de Socha, de Tasco, de Corrales y de los pueblos del altiplano boyacense abrieron sus casas, sus despensas y sus establos. Dieron de comer a soldados que llevaban días alimentándose con lo poco que habían podido cargar sobre sus espaldas desde el Casanare. Proporcionaron caballos, mantas, ropas y calzado. No lo hicieron por obligación ni por miedo, sino por algo más complejo y más poderoso, porque ese ejército destruido que bajaba de los Andes era, para ellos, la primera señal en años de que la guerra podía terminar de otra manera. Que quizás esta vez alguien había cruzado una frontera que se suponía infranqueable. Y eso, en sí mismo, valía la pena apoyar. El estado médico del ejército al llegar a Socha era grave en una forma que los partes militares de la época describen con una sobriedad que hace más dura, no menos, la lectura. La gangrena había comenzado a avanzar en los pies de decenas de soldados que habían caminado durante horas sobre nieve y barro helado con alpargatas rotas o descalzos. La gangrena no es una herida de guerra en el sentido convencional. No la produce una bala ni una bayoneta. La produce el frío sostenido que mata el tejido lentamente, que pasa del entumecimiento al oscurecimiento de la piel, del oscurecimiento a la necrosis, de la necrosis a la infección sistémica, que sin tratamiento mata en días. En 1819 no había antibióticos. El tratamiento disponible era la amputación, cuando el cirujano llegaba a tiempo, o la muerte, o cuando no. El ejército que bajó de Pisba llegó a Socha con varios centenares de hombres en riesgo inminente de perder dedos, pies o la vida. Bolívar tomó la decisión de detenerse en el altiplano boyacense el tiempo mínimo necesario para que el ejército recuperara condiciones básicas de combate. No era una pausa de descanso en el sentido convencional, era una carrera contra el tiempo,
porque cada día que el ejército patriota tardaba en reorganizarse, era un día que los españoles podían usar para reforzar sus posiciones. Las noticias del cruce de los Andes llegarían a los comandantes realistas más pronto que tarde. Era imposible mover 2.500 personas por un territorio sin que nadie lo notara. Y cuando llegaran, el general realista Juan Sámano en Bogotá y el general José María Barreiro, al mando de las tropas en el altiplano, reaccionarían. La ventaja táctica que Bolívar había ganado al cruzar por donde nadie lo esperaba tenía una vida útil limitada. Hoy había que usarla antes de que caducara. Fue en esos días de reorganización en el altiplano donde el aporte de los pueblos neogranadinos se volvió no solo humanitario, sino militarmente determinante. Los caballos que los campesinos proporcionaron devolvieron a los llaneros su capacidad de combate más esencial. La caballería de choque que era su ventaja principal sobre cualquier formación de infantería regular. Las mantas y los alimentos permitieron que los hombres con hipotermia leve se recuperaran en días. Los guías locales, hombres que conocían cada camino, cada río y cada aldea del altiplano boyacense, se convirtieron en una ventaja de inteligencia territorial que ningún mapa europeo podría haber proporcionado. El ejército que había bajado de los Andes en harapos comenzaba a transformarse, y lentamente, pero con una velocidad que sorprendió incluso a sus propios oficiales, en algo que volvía a parecerse a una fuerza combativa. Hay un detalle de esos días en Socha que los testimonios registran con una recurrencia que no parece casual. Los soldados venezolanos, los llaneros que nunca habían visto una montaña antes de cruzar los Andes, no hablaban de lo que habían sufrido en el páramo. No se quejaban, no relataban sus padecimientos con el dramatismo que hubiera sido comprensible después de lo que habían atravesado. Lo que hacían, según los testimonios de los habitantes locales que los alojaron, era comer, dormir, cuidar a sus caballos cuando los recuperaban y preparar sus armas con la misma concentración metódica de siempre. Esa capacidad de absorber un sufrimiento extremo sin que alterara la disposición para continuar era posiblemente la cualidad más temible de ese ejército. No necesitaban entender lo que habían hecho, y solo necesitaban estar listos para hacer lo siguiente. Cuando el ejército patriota reanudó su avance desde el altiplano boyacense hacia el corazón de Nueva Granada, la transformación era visible para cualquier observador. No eran los mismos hombres en harapos que habían bajado de las nubes días antes. Seguían siendo un ejército pequeño, superado en número por las fuerzas realistas que controlaban el territorio, sin la artillería pesada que la doctrina militar de la época consideraba indispensable para una campaña ofensiva seria. Pero tenían algo que ningún ejército bien equipado puede comprar ni entrenar en meses: la certeza absoluta, ganada a través del sufrimiento más extremo, de que eran capaces de hacer lo que se suponía que era imposible. Habían cruzado los Andes en invierno, habían llegado al otro lado. Si eso era posible, de todo lo demás era solo una cuestión de voluntad y de tiempo. Francisco de Paula Santander tenía 27 años cuando Bolívar le encomendó la tarea más difícil de toda la campaña: estar al pie de los Andes con recursos suficientes para recibir a un ejército destruido y convertirlo, en el menor tiempo posible, en una fuerza capaz de ganar una guerra. No era una misión glamorosa. No requería el instinto guerrillero del llanero ni la temeridad del oficial de caballería. Requería algo más raro, en tiempo de guerra, y menos celebrado en los libros de historia: la capacidad de organizar, de calcular, de convencer a poblaciones agotadas de que contribuyeran una vez más a una causa que las había decepcionado antes. Santander era, en ese sentido, exactamente el hombre que la campaña necesitaba en ese lugar y en ese momento. Y lo que logró en las semanas previas y posteriores al cruce de Pisba fue tan determinante para la victoria final como cualquier carga de caballería en el campo de batalla. La relación entre Bolívar y Santander era una de esas alianzas históricas construidas sobre el complemento de opuestos que se necesitan mutuamente sin acabar de entenderse del todo. Bolívar era la visión, el riesgo calculado llevado al límite, la capacidad de imponer una voluntad sobre la realidad hasta que la realidad cedía. Santander era el método, la disciplina administrativa,
la comprensión de que una victoria militar sin una estructura civil que la sostenga es una victoria que dura lo que tarda el vencedor en volverse descuidado. Sus cartas de esas semanas revelan la tensión entre ambos temperamentos con una claridad que ningún biógrafo posterior ha podido mejorar. Santander advertía, calculaba, señalaba los riesgos con argumentos que eran difíciles de refutar. Bolívar los escuchaba, los incorporaba parcialmente y luego ordenaba avanzar con una velocidad que superaba siempre los plazos que Santander consideraba prudentes. Y sin embargo, funcionaba. Lo que Santander había logrado reunir al pie de los Andes antes de que llegara el ejército patriota era, en las circunstancias del momento, extraordinario. Había recorrido los pueblos del altiplano boyacense y de las provincias de Casanare y Tunja, convenciendo a los cabildos locales, a los curas párrocos, a los hacendados criollos que simpatizaban con la independencia, de que contribuyeran con caballos, alimentos, telas, herramientas y hombres. Muchos de esos recursos los había obtenido sin dinero, porque no había dinero. Los había obtenido con promesas, con autoridad moral y con la persuasión de alguien que creía genuinamente en lo que estaba pidiendo. Cuando los primeros sobrevivientes de Pisba comenzaron a descender al valle de Socha, había allí caballos esperando, raciones preparadas y telas para remendar uniformes. No era suficiente para todo lo que el ejército necesitaba. Era suficiente para que el ejército pudiera seguir existiendo. La reorganización táctica que Santander y Bolívar llevaron a cabo en los días posteriores al cruce fue un ejercicio de improvisación sistemática que los manuales militares no contemplan, porque asumen que los ejércitos llegan al campo de batalla en condiciones operativas. El ejército patriota llegó al altiplano boyacense en condiciones que cualquier oficial europeo hubiera considerado incompatibles con la continuación de la campaña. Los caballos de los llaneros, que eran el núcleo de su poder de combate, habían muerto en gran número en el páramo, o llegaban en un estado que requería días de recuperación antes de poder usarlos en combate. Las armas necesitaban limpieza y reparación después de la exposición al frío y la humedad extremos de la montaña. La cadena de mando había sufrido las inevitables tensiones de una marcha en condiciones límite, donde cada oficial había tenido que tomar decisiones por su cuenta durante días, sin poder consultar a sus superiores. Reorganizar todo eso en días, mientras el enemigo recibía noticias del cruce y comenzaba a moverse, era una tarea que no admitía errores. Uno de los aspectos menos visibles pero más importantes de la reorganización fue el trabajo de inteligencia territorial, que Santander había construido a lo largo de meses en el altiplano. Conocía los caminos, los vados de los ríos, las posiciones de las guarniciones realistas y la disposición política de cada pueblo del altiplano boyacense con una precisión que ningún mapa podría haber proporcionado. Esa inteligencia le permitió a Bolívar diseñar una ruta de avance que maximizaba las áreas de apoyo patriota y evitaba las concentraciones de fuerzas realistas hasta el momento elegido para el enfrentamiento decisivo. El general Barreiro, al mando de las tropas españolas en el altiplano, sabía que el ejército patriota había cruzado los Andes, pero no sabía exactamente dónde estaba ni por dónde se movería. Esa incertidumbre, construida deliberadamente por la combinación del conocimiento territorial de Santander y la velocidad de movimiento que Bolívar imponía a sus tropas, fue la segunda ventaja táctica de la campaña después de la sorpresa del cruce. Hubo también en esos días una dimensión política de la reorganización que no aparece en los partes militares, pero que los testimonios civiles de la época documentan con claridad. Los pueblos neogranadinos del altiplano boyacense habían vivido bajo el control realista durante años, habían pagado impuestos a la corona, habían visto a sus jóvenes reclutados para el ejército español y habían aprendido a sobrevivir en ese sistema sin comprometerse demasiado con ningún bando. La llegada del ejército patriota los ponía ante una decisión que tenía consecuencias graves en cualquier dirección. Si apoyaban a Bolívar y los realistas ganaban, las represalias serían brutales. Si no lo apoyaban y los patriotas ganaban, su lealtad quedaría registrada en el lado equivocado de la historia. Santander entendía esa lógica porque era la lógica de su propio pueblo, y la manejó con una habilidad política que complementaba perfectamente la fuerza militar que Bolívar representaba. A finales de julio de 1819, menos de un mes después,
de que los primeros sobrevivientes del cruce de Pisba hubieran llegado al valle de Socha en un estado que parecía incompatible con cualquier acción militar inmediata, el ejército patriota estaba listo para combatir. No era el ejército que había cruzado los Andes, era más pequeño en número, con menos caballos de los que los llaneros necesitaban idealmente, con municiones contadas y uniformes que eran una mezcla de lo que habían traído de Venezuela y lo que los pueblos neogranadinos habían podido proporcionar. Pero era un ejército con dos cualidades que ninguna cantidad de recursos podía comprar. Primero, la confianza absoluta de haber hecho lo imposible y haberlo sobrevivido. Segundo, el conocimiento preciso del terreno donde iban a pelear. Esas dos cualidades, combinadas con el liderazgo de Bolívar en el campo y la inteligencia organizativa de Santander en la retaguardia, eran suficientes para lo que venía. El general Barreiro, cuando recibió los informes definitivos sobre la posición y el estado del ejército patriota, tomó la decisión que cualquier comandante con su formación y su información habría tomado: salir a interceptarlo antes de que llegara a Bogotá. Era la decisión lógica, era la decisión que sus superiores en la capital esperaban. Era también exactamente la decisión que Bolívar estaba esperando que tomara. El ejército que había sobrevivido Pisba no necesitaba perseguir al enemigo, solo necesitaba elegir el lugar donde recibirlo. El 7 de agosto de 1819 amaneció con una neblina baja sobre el altiplano boyacense que los campesinos de la región conocían bien. Esa bruma de madrugada que el sol de media mañana disuelve en minutos y que transforma el paisaje de algo opaco y frío en algo luminoso y verde. Era un día ordinario en la meteorología de esas tierras altas. Lo que iba a ocurrir en él no tenía nada de ordinario. A unos 14 kilómetros al norte de Tunja, sobre el camino real que conectaba esa ciudad con Bogotá, se alzaba un puente de piedra sobre el río Teatinos, en un lugar conocido como Boyacá. Ese puente era el único paso viable para cualquier ejército que se moviera entre las dos ciudades con artillería y caballería, y por eso, aunque no lo supieran todavía, los dos ejércitos que se buscaban desde hacía días estaban destinados a encontrarse allí. El general José María Barreiro comandaba una fuerza realista numéricamente superior a la patriota y mejor equipada en términos de uniformes, artillería y provisiones. Había salido de Bogotá con la instrucción de interceptar a Bolívar antes de que éste pudiera consolidar su posición en Nueva Granada y con la confianza de quien conoce la tradición de victoria del ejército español en América. Lo que Barreiro no tenía era información precisa sobre la posición exacta del enemigo. Los reportes que llegaban a su cuartel eran contradictorios. Algunos situaban a los patriotas más al norte, otros más al oriente, y la velocidad con que la columna de Bolívar se movía por caminos secundarios hacía imposible trazar un mapa fiable. Esa incertidumbre lo llevó a dividir su fuerza en dos columnas, una vanguardia adelantada y un grueso que marchaba detrás a cierta distancia. En un manual, esa maniobra podía parecer razonable. En el terreno real de Boyacá sería el error que decidiría la campaña. Bolívar, informado por sus exploradores locales, supo en la mañana del 7 de agosto que las dos columnas realistas se encontraban separadas por un trecho de camino y que la vanguardia de Barreiro se aproximaba al puente del Teatinos sin el apoyo inmediato del resto del ejército. La decisión que tomó entonces fue tan simple como arriesgada: atacar antes de que Barreiro pudiera reagrupar sus fuerzas. No esperar, no atrincherarse, no retroceder hacia posiciones más seguras. Lanzar un golpe directo sobre la vanguardia realista en el momento exacto en que cruzara el punto más vulnerable de su ruta, el puente. La clave era el tiempo. Si los patriotas lograban tomar el control del puente mientras la vanguardia española lo cruzaba, el grueso del ejército realista quedaría bloqueado al otro lado del río y obligado a observar cómo su primera línea era destruida sin poder intervenir. La batalla comenzó alrededor del mediodía. La división de Santander atacó a la vanguardia realista por el norte del puente, fijándola en el camino y obligándola a desplegarse en condiciones desfavorables. Al mismo tiempo, Bolívar lanzó sobre el propio puente una combinación de infantería y caballería que tomó por sorpresa a los hombres de Barreiro. Los llaneros venezolanos, que habían cruzado los Andes descalzos
y que llevaban semanas esperando una batalla en la que pudieran usar por fin su arma más natural, la carga a caballo, se lanzaron sobre las formaciones españolas con la ferocidad de quien siente que todo lo que ha sufrido encuentra por fin un sentido. Los fusiles disparaban, las bayonetas chocaban, tiesos los caballos resbalaban sobre las piedras húmedas del puente, y durante minutos que a los presentes les parecieron horas, el resultado permaneció en equilibrio. Ese equilibrio, sin embargo, no podía durar. Cuando la caballería patriota consiguió romper la línea en el puente, la situación se transformó de manera irreversible. La vanguardia realista comenzó a replegarse de forma desordenada, algunos hombres intentando retroceder por el mismo camino por el que habían llegado, otros intentando abrirse paso hacia el campo abierto para reorganizarse. Pero el paisaje jugaba en su contra. A un lado, el río Teatinos. Al otro, lomas y hondonadas que no permitían maniobras amplias. Cada intento de reorganización encontraba ya a un contingente patriota ocupando la posición que minutos antes había estado libre. Santander, que conocía el terreno al detalle, fue cerrando las rutas de escape una por una, como quien va apagando luces en una casa hasta dejar a su adversario sin ninguna puerta abierta. La vanguardia de Barreiro, aislada, comenzó a desmoronarse. Fue en ese momento cuando el grueso del ejército realista, que marchaba detrás, alcanzó la zona alta desde la cual se dominaba la vista del puente. Barreiro pudo ver entonces con claridad cruel lo que estaba ocurriendo abajo. Su vanguardia atrapada entre el río y las tropas patriotas, el puente ya bajo control enemigo, el caos donde debería haber habido orden. Intentó avanzar de todas formas, confiando quizá en que una carga decidida podría recuperar el paso. Pero cada grupo de hombres que se acercaba al puente era recibido por un fuego cruzado de fusilería patriota desde ambas orillas, y la geografía convertía cualquier ataque frontal en un sacrificio inútil. Barreiro se enfrentaba al escenario que ningún comandante desea: ver cómo se destruye una parte importante de su ejército ante sus ojos sin poder intervenir de manera efectiva. Las fuentes coinciden en que la batalla de Boyacá duró aproximadamente 2 horas. Esas 2 horas concentraron el desenlace de años de guerra. La vanguardia realista fue aniquilada como fuerza organizada. Muchos de sus hombres murieron en el combate cuerpo a cuerpo. Otros se rindieron cuando comprendieron que no quedaba ninguna posibilidad de ruptura, y otros huyeron desordenadamente por los campos, donde la caballería llanera los persiguió hasta desarmarlos o dispersarlos. El grueso del ejército de Barreiro, incapaz de cruzar el puente, perdió la cohesión y comenzó también a fragmentarse. La proporción de bajas realistas frente a patriotas fue tan desigual que, leída hoy en los partes de guerra, parece exagerada. No lo es si se recuerda todo lo que había ocurrido antes: el cruce de los Andes, la reorganización en el altiplano, de la elección precisa del terreno y del momento para combatir. Al caer la tarde, la batalla había terminado. El campo alrededor del puente estaba cubierto de cuerpos, de armas abandonadas, de caballos muertos o jadeantes. Entre los prisioneros que los patriotas tomaron ese día estaba el propio general José María Barreiro. El hombre que había sido enviado a interceptar a un ejército exhausto se encontraba ahora desarmado, rodeado por los mismos soldados que semanas antes habían cruzado los Andes descalzos. Su captura no era solo una victoria militar, era un símbolo. El comandante de las fuerzas realistas en el altiplano boyacense, representante directo del poder colonial español en esa región, estaba vivo, pero derrotado, obligado a caminar bajo guardia hacia el mismo destino al que antes había enviado a tantos patriotas. La consecuencia inmediata de Boyacá fue la apertura del camino a Bogotá. No quedaba resistencia realista organizada entre el ejército patriota y la capital de Nueva Granada. El virrey Juan Sámano, al recibir la noticia de la derrota, no esperó a confirmar detalles. Abandonó la ciudad de manera precipitada, llevándose el tesoro y algunos documentos, y dejando atrás una administración colonial que se disolvía con la misma rapidez con la que había caído el ejército de Barreiro. 3 días después, las tropas de Bolívar entraron en Bogotá. Las campanas de las iglesias sonaron, los balcones se llenaron de gente
que miraba con una mezcla de incredulidad y esperanza a esos hombres que avanzaban con uniformes remendados y rostros marcados por el frío de la montaña. La ciudad que durante siglos había sido el centro del poder español en el norte de Suramérica cambiaba de manos sin un combate en sus calles. Lo que nació ese 7 de agosto de 1819 no fue todavía la república plenamente formada que los libros posteriores llamarían Colombia. Lo que nació fue algo más frágil y más poderoso a la vez: la certeza de que el poder colonial podía ser derrotado de manera irreversible. Hasta ese día, cada victoria patriota había sido seguida por una contraofensiva española que restauraba el orden anterior. Boyacá rompió ese ciclo. Por primera vez, un ejército libertador no solo ganó una batalla decisiva, sino que capturó la capital y la mantuvo. La noticia se expandió por el continente con la velocidad con que entonces viajaban las cartas y los rumores. En Caracas, en Quito, en Lima, el eco de Boyacá sonó como algo más que un parte militar. Sonó como el anuncio de que la historia había cambiado de dirección. Hay escenas que ningún cronista de guerra podría haber inventado, porque la realidad las construye con una precisión que la ficción raras veces alcanza. Una de ellas ocurrió días después de la batalla de Boyacá, cuando el general realista José María Barreiro, prisionero, se encontró frente a frente con algunos de los hombres que lo habían derrotado. No eran oficiales de academia, no eran nobles con títulos heredados, ni soldados de uniforme impecable. Eran llaneros descalzos, con el rostro curtido por el sol de los llanos y marcado por el viento helado del páramo, hombres que años atrás habrían sido, para cualquier oficial español, poco más que una masa informe de campesinos armados. Ahora eran los vencedores. Barreiro, que conocía la geografía del virreinato, que sabía lo que significaban los Andes en invierno, y él les hizo la única pregunta que no lo dejaba en paz: ¿cómo habían cruzado las montañas en esa estación? Las versiones de ese encuentro varían en detalles, como ocurre siempre con los recuerdos filtrados por la memoria y el tiempo, pero coinciden en un punto esencial. Ninguno de esos soldados supo darle una explicación que satisficiera la lógica militar de un oficial formado en Europa. No hablaron de planificación estratégica, ni de líneas de suministro, ni de cálculo de riesgos. Dijeron, en esencia, que habían cruzado porque su jefe les había dicho que era posible, y porque no tenían otra salida que seguirlo. Esa respuesta, que a un estratega profesional podría parecer insuficiente, era en realidad la única explicación honesta. Para Barreiro, el que había confiado en la fría imposibilidad climática de los Andes como parte de su sistema de defensa, debía sonar como una confesión de locura colectiva. Pero no lo era. Era la descripción, en lenguaje simple, de algo que las academias militares raramente enseñan: la capacidad de un grupo humano de ir más allá de lo razonable cuando su horizonte vital está en juego. La pregunta de Barreiro flotó sobre el resto de su breve vida como una sombra. ¿Cómo cruzaron los Andes en invierno? La respuesta que recibió, porque nos lo ordenaron, porque creímos, porque no había retorno, no encajaba en el molde conceptual de un imperio que había gobernado América durante 3 siglos, apoyándose en la previsibilidad de sus adversarios. Los virreyes, los generales, los burócratas coloniales habían aprendido a calcular la resistencia de los pueblos sometidos en términos de recursos, de geografía, de fuerza bruta. Lo que ocurrió en 1819, en el paso de Pisba, y se consumó en el puente de Boyacá, escapaba a esos cálculos, porque suponía que alguien estaría dispuesto a sacrificar a cientos de los suyos en un terreno que la doctrina consideraba intransitable. En esa grieta entre lo posible según el manual y lo posible según la desesperación, se derrumbó un imperio. Para Bolívar, la pregunta de Barreiro tenía un significado distinto. Él sabía, mejor que nadie, que el cruce de los Andes no había sido un milagro en el sentido místico de la palabra. Había sido una combinación feroz de decisión política, cálculo militar y disposición al sacrificio. No ignoraba el precio que había pagado: los muertos en el páramo, los pies amputados por la gangrena, las rabonas que nunca llegaron al altiplano porque el frío las detuvo para siempre en la nieve. Pero también sabía que, sin ese acto que muchos consideraron locura, la independencia de Nueva Granada
habría sido improbable o, cuando menos, postergada. El tiempo jugaba en contra de los patriotas. Europa comenzaba a reorganizarse después de las guerras napoleónicas. España buscaba recomponer su aparato imperial con la ayuda de potencias aliadas, y cada año que pasaba hacía más difícil una ruptura definitiva. Cruzar los Andes en invierno fue también una forma de decirle al tiempo que no esperaría más. La historia posterior de la República que nació de esas decisiones es cualquier cosa menos lineal. La Gran Colombia, ese proyecto de unidad que Bolívar soñó como una nación extendida desde el Caribe hasta los Andes australes, duró poco más de una década antes de fragmentarse en repúblicas separadas: Venezuela, Ecuador, Nueva Granada. Los mismos hombres que habían combatido juntos en Boyacá terminaron, en algunos casos, enfrentados en guerras civiles, defendiendo visiones distintas del poder y de la legalidad. Bolívar murió enfermo y desencantado, convencido de que había arado en el mar. Santander, el organizador metódico que había sostenido la campaña en el altiplano, sería presidente y luego desterrado. Los nombres de los generales quedaron en las plazas y en los libros. Los de las rabonas, no. Y sin embargo, no hay algo que no se perdió en esas décadas de desencanto y conflicto interno. El recuerdo del cruce de los Andes y de la batalla de Boyacá se convirtió en un punto de referencia, en una especie de piedra de toque moral a la que cada generación volvía para medir su propia valentía y su propia cobardía. Cada vez que un gobierno pretendió reducir la independencia a una fecha de calendario y un desfile, hubo quienes recordaron que esa palabra independencia había sido escrita originalmente en nieve y en sangre, a 1000 metros de altura, por hombres descalzos y mujeres sin nombre. El contraste entre la solemnidad fría de los discursos oficiales y la brutalidad concreta de lo que realmente ocurrió en 1819 se hizo más agudo con cada aniversario. Para los campesinos de Boyacá, para los descendientes de los Muisca que vieron pasar al ejército de harapos que bajaba de Pisba, la historia no era una abstracción. Se transmitía en relatos de fogón, en descripciones de un día en que el cielo se llenó de humo y el río llevó a los muertos río abajo, en frases cortas, cargadas de una gravedad que no necesitaba adornos. En esos relatos, Bolívar aparecía menos como estatua y más como hombre. Flaco, enfermo a veces, exaltado otras, capaz de inspirar lealtades extremas y también de cometer errores graves. Santander aparecía como el que pensaba, el que organizaba, el que sabía qué camino tomar y en qué pueblo pedir ayuda. Y siempre, al fondo de esos relatos, como una presencia silenciosa que no decía su nombre, estaban ellas, las mujeres que cruzaron las montañas cargando cazuelas y balas sin esperar estatuas a cambio. Volvemos entonces a la pregunta inicial, la de Barreiro, pero ampliada desde su miedo personal a un plano más amplio. ¿Qué hace que un hombre o una mujer haga lo imposible cuando alguien le dice que es posible? No es una virtud abstracta ni una condición innata de los pueblos. Es una combinación peligrosa de circunstancias, un presente intolerable, una promesa creíble de algo distinto y la ausencia de un camino cómodo de regreso. Los llaneros que cruzaron Pisba sabían que volver al llano sin haber ganado la guerra significaba regresar a un territorio devastado. Los esclavos liberados sabían que la derrota podía significar volver a la cadena. Las rabonas sabían que el ejército era su única comunidad, por precaria que fuera. Y para ellos, avanzar hacia la nieve no era un acto de heroísmo puro. Era, en cierto sentido brutal, la única opción lógica. 2 siglos después, cuando las fotografías colorizadas nos devuelven los rostros de esos hombres y esas mujeres con una cercanía que los libros de texto nunca consiguieron, la pregunta ya no es cómo cruzaron los Andes en invierno. Sabemos, al menos en parte, cómo lo hicieron. Paso a paso, con hambre, con miedo, con frío, con cuerpos que se negaban y seguían. La pregunta que queda en pie es otra, más incómoda y más necesaria. ¿Qué estamos dispuestos a cruzar nosotros, en nuestro tiempo, cuando ninguna cordillera de nieve nos obliga, pero sí nos rodean otras montañas menos visibles? ¿La indiferencia, el olvido, la comodidad? La historia del cruce de los Andes
no es un monumento de mármol, es un espejo. Sí, y lo que cada quien ve en él depende menos de Bolívar y de Barreiro que de lo que cada uno esté dispuesto a hacer cuando alguien, o algo, le diga al oído, contra toda lógica, que lo imposible también es una ruta.